Se dice que cuando somos pequeños solamente tenemos dos miedos. Todos los otros miedos lo vamos adquiriendo en la vida. ¿Cuáles son nuestros dos primeros miedos que tenemos en la vida? Cuando somos niños, tenemos miedo a dos cosas. Miedo a caer. Mucho más cuando estamos aprendiendo a caminar. Es el primer sentimiento de miedo que el ser humano tiene cuando es pequeño. Y el segundo sentimiento de miedo que invade el corazón de un niño es cuando está escuchando ruidos extraños o muy fuertes. Algo que él nunca escuchó en la vida le produce miedo. Por eso que tú vas a ver siempre a los bebés llorar cuando alguien está levantando mucho la voz o cuando hay un ruido que él desconoce o está escuchando por primera vez en su vida. Todos los otros miedos nosotros lo vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo. Y la verdad, cuando llegamos a una vida adulta, nuestra vida se llena de miedos. Son innumerables los miedos que hoy acosan la vida de todo ser humano. ¿Por qué se produce el miedo? La verdad estuve investigando y hay algunas razones por las cuales se produce el miedo en el corazón. Por ejemplo, una es por alguna situación traumática que marcó la vida de una persona. Imagino a alguien que estuvo viajando en su automóvil y de pronto presenció o fue él el responsable de un accidente. Mató a una persona o vio de cerca morir a alguien en un accidente. Entonces esa persona, todas las veces que va a subir a un auto o todas las veces que va a haber personas cruzando la vía, la carretera, va a tener miedo, porque una situación traumática marcó su vida. Otra razón también es porque somos sobreprotegidos en la vida. Cuando los padres sobreprotegen a sus hijos, no se dan cuenta que están criando hijos miedosos, con miedo a todo, porque no dejan a ellos enfrentar algunas situaciones de la vida, sino que ellos se interponen siempre. Ellos están allí primero para proteger. No estoy diciendo que no protejas a tus hijos, pero la sobreprotección puede ser una de las causas de los tantos miedos que una persona puede tener. Una tercera razón por la cual tenemos miedo es porque a nuestro lado hay personas con fobias, con un miedo descontrolado. O cuando fuimos niños, hubo alguien que tenía fobia a algo. Por ejemplo, si cuando tú eres niño, a tu lado hay una persona que le asustan las arañas, esa persona adulta, cada vez que ve una araña, va a gritar y va a hacer un tremendo escándalo por una araña. Entonces, el niño crece pensando, la araña es el peor animal. Entonces, cuando él va creciendo y cuando ve una araña, va a gritar igual porque vivió al lado de una persona que le tenía mucho miedo a las arañas. ¿Por qué más se puede producir el miedo en nuestro corazón? Hay una razón más, y es que los seres humanos tenemos un miedo creado, es decir, un miedo inventado. Esto es curioso. Yo ya trabajé en la Sierra del Perú. Y cuando estuve trabajando allí, ya escuché cientos de historias, especialmente cuando llegaba la tarde, cuando era la noche. Allí empezaban a contar historias que eran peor que una película de terror. Que en cierto lugar aparece un ser extraño, de que hay un bulto que camina, o aquel cuento que nuestros padres se inventaron cuando no queríamos tomar la sopa y nos dijeron, si tú no comes, entonces viene el cucu, algo ficticio, algo que no existe. Un miedo basado en una historia, en una fábula, en una creencia.
Muchos de nuestros miedos son creados. Y es interesante que cuando tú crees en una historia que alguien te contó, tu cerebro puede fabricar imágenes de aquello que entró ya por tus oídos. Y tú incluso puedes ver cosas extrañas que son irreales. O también el enemigo de Dios, basado en aquello que has visto o en aquellas historias ficticias que has escuchado, él también puede disfrazarse para hacerte tener miedo y para hacerte una persona que le tiene miedo a todo en la vida. ¿A qué tienes miedo tú? ¿A un ratón? ¿A una cucaracha? ¿A qué le tienes miedo? La verdad, estuve investigando acerca del miedo y es un tema tan amplio, pero quedé sorprendido al descubrir la siguiente estadística. Se dice que el 50% de personas tiene miedo a morir. 50%. Cuando tú le preguntas a alguien y le dices, ¿cuál es tu peor miedo? Él siempre va a decir, tengo miedo a morir. Un 50%. Y hay un 30% que tiene miedo perder a un ser querido. Es menor que el 50%, pero los dos miedos están relacionados con la muerte. Mientras que el 50% tiene miedo a morir, el 30% tiene miedo que la muerte pueda arrancarle al ser que tanto ama, ya sea un hijo, ya sea la esposa, ya sea a un ser que tanto ama con el corazón. La verdad, los seres humanos sí tenemos miedo. Y es que el miedo está tan arraigado, tan enraizado y tan relacionado con el ser humano que cuando una persona no tiene miedo, ya tiene un problema serio. Puede ser un antisocial. O cuando una persona tiene un miedo en exceso que se convierte en fobia, que luego pasa a ser pánico a algunas cosas, también necesita ayuda profesional. Y los seres humanos tenemos miedo. El miedo pareciera que está dentro de nuestro corazón. Miedo a fracasar, miedo a emprender algo nuevo, miedo a lo desconocido, miedo a las alturas, miedo a los aviones, miedo a los muertos, miedo a los cementerios, miedo por todo lado, miedo a hablar, miedo a expresar, miedo a enamorarse. Una persona decía, yo nunca me voy a casar. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? He visto tantas películas, tantas de cosas de bodas, que siempre vi que la novia se cae allí al ingresar o en la puerta, o algo sucede en la boda, y por miedo a que algo suceda nunca me voy a casar. Miedos irracionales. Y el corazón del ser humano se llena de miedos y miedos cada día. Y aparecen un montón de nombres extraños para identificar a cada miedo y a cada ser humano. Hay personas que no pueden dormir por miedo. Magda me escribió en estos días. Me decía, pastor, es increíble lo que le voy a contar. Cada vez que llega la noche y cierro los ojos para dormir, tengo miedo que al día siguiente yo no vaya a despertar. Y es un miedo irracional, porque yo sé que eso no va a suceder. Pero tengo miedo, y tengo miedo hasta dormir, porque ahí en mi cabeza está, no vas a despertar, no vas a despertar. Y eso me persigue, y eso hace que no pueda conciliar rápido el sueño. Y eso hace que cuando amanece yo pueda ir al trabajo y pueda decir, y ahora quizá siento la muerte cerca, una sensación extraña. ¿Qué puedo hacer? El miedo siento que me acosa en la vida. Ahora, ¿dónde inicia el miedo? ¿Por qué los seres humanos tenemos miedo? Mira, vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice así, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice aquí en mi versión. Pero hay otra versión que dice, Dios no da a sus hijos un espíritu de miedo, sino que para contrarrestar el miedo, aquí coloca algunas palabras interesantes.
Tú me preguntas, ¿hay medicina para el miedo? Sí, pero no está en una farmacia. Un médico no te va a dar, la Biblia te va a dar. Y dice, Dios no colocó en ti espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque te ha dado algunas cosas que debes tener en tu vida. Número 1, te ha dado poder. Número 2, te ha dado amor. Y número 3, te ha dado dominio propio. ¿Lo has entendido? Ahora, ¿quién es una persona que tiene miedo? Es una persona que en su corazón no tiene el poder de Dios, ni el amor de Dios, por lo tanto, no tiene dominio propio. Entonces, aquí está la medicina para el miedo. Ahora, es impresionante que el miedo del ser humano ha sido clasificado en 4 grupos. Por ejemplo, el primer grupo de personas o el primer grupo de miedo, el primer tipo de miedo es el miedo a perder. Todos los seres humanos tenemos miedo a perder. Perder el negocio, perder la empresa, perder la vida, perder un familiar, perder cosas, perder. La pérdida es el miedo más profundo. Hay un segundo grupo, es el miedo a fallar. Los seres humanos no quieren iniciar algo nuevo en la vida porque tienen miedo a equivocarse. Y tienen miedo a saber que están equivocados. Tienen mucho terror a eso. Entonces, el primer miedo es el miedo a perder. El segundo miedo es el miedo a fallar. Hay un tercer miedo, un tercer grupo. Y el tercer grupo está en el miedo a ser rechazado. Hay muchas personas, muchos jóvenes, que por ser aceptados son capaces hasta de vender su identidad, de vender sus principios. Porque el miedo del ser humano está dentro de este grupo, el miedo a ser rechazado. Todos queremos ser aceptados. Y el cuarto grupo es que el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Él, aquello que no ha tocado o no ha visto, tiene miedo. Es por eso que hay muchas personas, estoy hablando para ti, tienes miedo de tomar una decisión por Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te entregas a Dios? Porque hay un miedo y no sabes a qué. Entonces, eso se llama miedo a lo desconocido, miedo a cambiar, miedo a ser diferente. Entonces yo te digo, nunca tengas miedo de seguir a Jesús. Ten miedo de seguir siendo la misma persona. A eso ten miedo, a seguir con tu misma rutina de vida. A eso debes tener miedo. Ahora, aquí la Biblia me enseña de que los seres humanos que tenemos a Dios, tenemos un antídoto. Es decir, no significa que no tenemos miedo, no. Significa que Dios nos da una medicina para contrarrestar el miedo. ¿Y cuándo es la primera vez que aparece el miedo en la Biblia? Para eso tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice así: Entonces Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabes? La primera vez que aparece el miedo en la historia de la humanidad es cuando el ser humano desobedece a Dios. Entonces tiene miedo de la presencia de Dios. Entonces podemos resumir aquí el miedo de la siguiente manera. Miedo es vivir separado de Dios. Es el resultado de desobedecer a Dios. Entonces, como todos somos pecadores, como todos damos la espalda a Dios, como todos los seres humanos en cierta medida somos rebeldes contra Dios, tenemos miedo en el corazón. Miedo es distanciamiento de Dios, separación de Dios. Porque una persona que tiene a Dios en el corazón no tiene miedo, porque tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es miedo? En 2 palabras resumiendo. Miedo es la ausencia de confianza. Es cuando tú depositas tu confianza en algo que no te da seguridad. Eso es miedo. Entonces, si tú depositas tu confianza en ti, tú no estás seguro de ti mismo. Falta de confianza y falta de seguridad.
Es por eso que en la Biblia hay promesas de Dios para ti. Confía, cree. Entonces, cuando yo te digo, ten fe en Dios, lo que te estoy diciendo es, rompe tus miedos. Atrévete a dar el primer paso. Atrévete a agarrarte de Jesús. Lo que te estoy diciendo es, quita el miedo de tu corazón, porque el Señor quiere poner en ti un espíritu de poder. Ahora, ¿qué tienes que hacer para vencer el miedo? 2 cosas. Número 1, identifica cuáles son tus miedos. Porque cuando tú identificas cuáles son tus miedos, entonces allí tenemos que trabajar. Si tú me dices, pastor, yo tengo miedo a perder el trabajo, quiere decir que tu confianza está puesta en el trabajo y no en Dios. Y cuando pierdas el trabajo, vas a tener mucho miedo. Si tú dices, tengo miedo a la muerte, quiere decir que tu confianza está incierta, insegura, no está puesta en Dios. Entonces, entrega tus miedos a Dios. Salmo 56:3 dice así: el día que yo tengo miedo, yo en ti confío. ¡Qué maravillosa promesa! Una vez que tú identificas tus miedos, en segundo lugar, tú tienes que entregar tus miedos a Dios. Tú tienes que decirle, Señor, este es mi punto flaco, a esto lo tengo miedo. Así que dame tu poder, dame tu amor. ¿Y por qué tienes que pedir el amor de Dios? Porque el amor de Dios te llena de seguridad. El amor de Dios te da confianza. El amor de Dios hace que tú puedas pasar por un cementerio, por un túnel, por el lado más oscuro de la vida y no puedas tener miedo. ¿Por qué? Porque su amor es suficiente para decir, yo estoy seguro en las manos de Dios y Dios me acompaña. Es por eso que Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. ¿A qué le tienes miedo? Deja tu miedo, entrégame tu miedo. A cambio de tu miedo, yo te voy a dar espíritu de poder, de amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Si tienes miedo en tu vida, es porque te falta confiar en Dios. Todos los seres humanos tenemos miedo a algo. El problema es que no estamos dispuestos a entregar nuestro miedo a Dios. Y en este momento, tú que estás viendo el programa, te voy a desafiar. Deja tu miedo ahora mismo. Dime, enumérame, ¿cuáles son tus miedos que tienes? ¿A qué le tienes miedo? Veo tanta gente que tiene miedo hasta vivir. Gente que no inicia un día menos que no vea qué cosa le dice el horóscopo, porque tiene miedo a realizar algo por sí solo con la ayuda de Dios. Cree en las estrellas, puso su confianza en un horóscopo. Deja de confiar en las constelaciones y empieza a confiar en Dios. Estoy hablando para ti. Ya conoces acerca de Jesús. Ya conoces acerca de la Biblia. Pero aún no has tomado una decisión por Jesús. ¿Sabes por qué no has tomado? Porque tienes miedo. Tienes miedo a fallar, tienes miedo a ser diferente, tienes miedo a lo desconocido. Rompe tu miedo, deja tu miedo y ven a Jesús. Y si tú estás dispuesto a dejar tu miedo, entonces, esta noche dile, Jesús, te entrego mi miedo. Y este sábado yo voy a ir a la iglesia. Te espero este sábado en la iglesia adventista del séptimo día. Busca una iglesia. Y cuando llegues a esa iglesia, tú allí vas a estar de rodillas delante de Dios y le vas a decir, Señor, aquí dejo mis miedos. ¿Estás viviendo un miedo en este momento? ¿Tienes miedo a algo en la vida? Arrodíllate donde tú estás. Ahora, en este momento, arrodíllate delante de Dios y dile, Señor, entrego mi miedo en tus manos. Fui acosado por el miedo por muchos años de mi vida, pero esto se terminó. Necesito que pongas en mí aquel espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu amor es suficiente para dejar a un lado todo miedo que hay en el corazón. Hay muchas personas que tienen mucho miedo. Miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a emprender algo nuevo.
Y hay cientos de personas que tienen miedo a seguir a Jesús. Quiero que pueda romper ese miedo, quebrar ese miedo. Entregamos nuestro miedo en tus manos y queremos ser libres en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos das tu amor, tu poder para liberarnos del miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Nos encontramos la siguiente semana. Hoy te quiero hablar que de los 66 libros de la Biblia, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, existen algunos libros más leídos que otros. Por ejemplo, nos encanta leer las historias, nos encanta leer Génesis, nos encanta leer los reyes, los profetas, nos encanta leer aquellas historias que desde niños nos compartieron. Sin embargo, hay libros en la Biblia que son pocos leídos. No le llama la atención a nadie. Y hoy, por ejemplo, quiero hablarte del último libro de la Biblia, de un solo libro, no de los 66. Te voy a hablar del último libro, del libro número 66, del último libro en escribirse. ¿Por qué es tan importante revisar este libro? ¿Sabes cuál es el último libro de la Biblia? A ver, te voy a tomar un examen. Tú ya conoces el último libro, ¿verdad? El último libro, ¿cómo se llama? Se llama Apocalipsis, ¿correcto? Se llama Apocalipsis. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces en tu vida ya escuchaste mensajes o sermones acerca del libro de Apocalipsis? Pocos, ¿verdad? Pocas veces se abre este libro. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hay una idea equivocada, totalmente equivocada de este libro. Yo estuve hoy haciendo alguna investigación acerca de lo que los medios de comunicación y lo que la Internet tiene o nos vende el concepto de lo que significa Apocalipsis. Y yo me encontré con algo realmente extraño. ¿Sabes por qué extraño? Porque cuando yo puse allí en Google Apocalipsis, las primeras imágenes que vinieron allí es desastres, catástrofes. Por ejemplo, cuando una película quiere mostrar alguna cosa terrorífica que va a acontecer, ¿cómo lo relaciona? Con Apocalipsis. Acá hay una imagen más, por ejemplo, esto es parte de una película donde habla acerca de una tempestad, habla acerca de algo desastroso para el mundo. ¿Ya te fijaste que cada vez que se quiere hablar acerca del fin del mundo o acerca de una catástrofe que tiene que ver con nuestro mundo, se usa siempre una palabra y dice, llega el Apocalipsis? Una imagen más aquí, conseguimos ver, por ejemplo, hablamos acerca de Apocalipsis cuando hablamos de guerras, de hambres, de pestes, bombas nucleares, de algo catastrófico para la humanidad. Este es el concepto que Internet nos vende de Apocalipsis. Este es el concepto que Hollywood nos ha puesto en la cabeza acerca de Apocalipsis. Es por eso que nadie quiere abrir Apocalipsis. Cada vez que llegan hasta antes de Apocalipsis, dice solamente hasta aquí. ¿Por qué? No, Apocalipsis es un libro horrible. Apocalipsis es un libro de catástrofes, de plagas, de animales, de símbolos. Apocalipsis es un libro que no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabes qué significa Apocalipsis? Y hoy quiero mostrarte por qué nosotros tenemos que leer y comprender nosotros este libro. Y para ello tenemos que abrir la Biblia. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Primero tenemos que entender el concepto, por qué fue escrito o qué contiene este libro. Y el versículo 1 dice así, la revelación de Jesucristo. ¿Sabes cómo comienza Apocalipsis? Diciendo, este libro es el libro de la revelación. ¿Sabes qué significa revelación? Revelación en griego es apocalipsis. Qué interesante. No es lo que las películas nos venden. Cuando se habla del Apocalipsis, entonces en la Biblia estamos hablando de un Jesús revelado en su totalidad. Ahora te pregunto, ¿acaso no queremos conocer de Jesús? ¿Acaso no queremos ver a nuestro Jesús como Cordero, como León, como Rey de Reyes, como el Supremo, como el Soberano? Entonces tienes que abrir Apocalipsis.
En el griego comienza diciendo así, el Apocalipsis de Jesús. Quiere decir, la revelación de Jesús. Quita de tu mente que Apocalipsis es un libro de catástrofes, de símbolos, de guerra. Quítate eso de la cabeza. En cada capítulo, en cada versículo de Apocalipsis vas a encontrar a Jesús como el Cordero, a Jesús como el Rey, al Jesús victorioso, al Jesús que acompaña, al Jesús que regresa, al Jesús que devuelve la vida. ¿Sabes? Este es el libro que causa felicidad. Toda la Biblia es un conjunto de libros que nos dan muchas cosas lindas, pero todo parece que va llegando al clímax y ese clímax es el libro de Apocalipsis. Y ese es un libro escrito para nuestros días, es un libro escrito para ti, es un libro escrito para mí. Mira lo que algunos dijeron acerca del libro de Apocalipsis. Yo quedé sorprendido. Por ejemplo, Bossuet es uno de los mayores oradores, fue uno de los mayores oradores católicos. Y mira lo que él dijo acerca de Apocalipsis. Todas las bellezas de las Escrituras están reunidas en Apocalipsis. A mí me encantó mucho esta expresión, por eso la tomé. Todo es emocionante, todo es vivo, todo es majestuoso. Todo lo que dijeron los profetas y la ley, aquí recibe un nuevo brillo y pasa delante de nuestros ojos para proporcionar consuelo y gracia de todos los siglos. ¡Qué extraordinario! Mira, hay otro escritor, Spielmann. Este escritor menciona así, el Apocalipsis de Juan es un inmenso reflector. Ojo con esta expresión. ¿Qué cosa es el Apocalipsis? Un reflector. ¿Para qué sirve un reflector? Para iluminar, para brillar. Y él aquí concluye diciendo, es un inmenso reflector que transmite claridad esplendorosa sobre la superficie ilimitada de la eternidad. ¡Qué extraordinario! Cuando tú abres Apocalipsis, encuentras que es como un reflector que se escribió allá en la isla de Patmos por el año 95, más o menos, cuando Juan, el último discípulo de Jesús, fue allí deportado, según la tradición judía. Según la tradición, se dice que a este apóstol se le pusieron en un perol de aceite hirviendo y aún así no murió. Entonces dijeron, bueno, vamos a llevarlo que muera solito allá a la isla de Patmos. Y allí en una cueva, totalmente solo, recibió la revelación de Jesús. ¿Y sabes qué cosa aconteció? Desde allí es como un farol que se levanta para iluminar nuestra mente. Aquí está la historia del pueblo de Dios, desde la iglesia primitiva hasta la venida de Jesús. Y no solamente habla acerca de religión, Apocalipsis habla de política, Apocalipsis habla del estado militar. ¿Tú sabías que Francia estaba descrito en Apocalipsis? ¿Tú sabías que la Casa Blanca, Estados Unidos, estaba descrito en Apocalipsis? Es interesante cuando nosotros vemos a este libro como algo que nos va a sacar de la oscuridad, entonces entendemos por qué hay muchos pastores por allí que predican. Es un libro que no se entiende. ¿Sabes por qué? Porque el afán del diablo es que tú no te encuentres con la verdad. Apocalipsis desenmascara el error de una manera tan clara que es imposible comprender Apocalipsis y estar equivocado. Imposible. Te habla del sello de Dios, te habla de la marca de la bestia, te habla de la verdadera iglesia, te habla de la confusión religiosa actual, te habla de las guerras, incluso las guerras políticas que ocurrieron, y hoy lo leemos por historia, estaban descritos en Apocalipsis. Ahora, pastor, a mí no me gusta leer Apocalipsis porque Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. ¿Por qué fue escrito así? Te voy a explicar dos razones. Razón número 1. Las profecías no se deben leer de manera superficial. Tú te diste cuenta que a nosotros nos gusta una lectura fácil, no una lectura donde podamos pensar, investigar, razonar. Apocalipsis eso es lo que hace. Tú no necesitas inventar el significado. Para entender Apocalipsis tienes que leer otros libros de la Biblia, los otros profetas, porque los símbolos descritos allí ya están interpretados en otros lugares. Entonces, ¿sabes por qué me gusta Apocalipsis? Porque es un libro que me llama a la investigación, no a la superficialidad. Me llama a la profundidad para poder encontrar los mayores tesoros, las riquezas del cielo. Por eso te invito a leer este libro. Número 2, ¿tú sabías por qué fue escrito en símbolos? Porque muchas de las profecías involucraban a emperadores.
¿Tú te imaginas si la Biblia hubiese dicho, en tal año el emperador tal, el papa tal, hubiese hecho esto? ¿Tú crees que hasta ahora hubiese llegado a nosotros este libro? Lo hubiesen desaparecido. Entonces Dios lo escondió como un tesoro para que tú y yo podamos ingresar como a un mar, así como un buzo, ¿verdad? Para poder investigar los tesoros y decir, wow, aquí está la verdad. Entonces, cuando se lee Apocalipsis, no es una lectura superficial. ¿Y para qué fue escrito este libro? Mira el versículo 1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Qué interesante. Este es un libro para ti. Tú que estás averiguando qué será del futuro. La gente, los periódicos dicen que ya viene un asteroide, que el mundo se va a destruir. ¿De qué manera? Tú que estás pensando y dices, necesito conocer el futuro. Pues abre Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito para los siervos de Dios, para los hijos de Dios, para que tengan claridad de las cosas que deben ocurrir. Tú sabes que una persona que lee Apocalipsis, la profecía y toda la Biblia, lo que la gente llama noticias, nosotros lo llamamos señales. Sí, señales, porque Apocalipsis nos abre el panorama de las cosas que acontecerán hasta la venida de Jesús y también por la eternidad. Pero sabes, mira el propósito. El versículo 3 del libro de Apocalipsis, del capítulo 1, dice así: feliz el que lee. Tu Biblia puede decir bienaventurado el que lee. ¿Qué es bienaventurado? Feliz. Es decir, una persona que lee Apocalipsis es feliz. ¿Y sabes por qué es feliz una persona que lee Apocalipsis? Porque aquí encuentras que todas las cosas que hoy están aconteciendo en nuestro mundo son cosas que ya estaban predichas por la Biblia, que nos anuncian que algo mejor está llegando. Y eso me da felicidad. Puedo perder el trabajo, puedo perder un hijo, puedo perder un padre, puedo pasar por la mayor crisis de la vida. El mundo puede estar envuelto en crisis moral, espiritual, política, económica. Puede pasar lo que tú quieras en la vida, pero cuando abro Apocalipsis veo, no, esto me dice que estoy cada día aproximándome a algo mejor. Apocalipsis me lleva a ver todos estos acontecimientos hasta la venida de Cristo. Hoy te voy a hacer en 3 minutos, en 3 minutos, te voy a describir todo el libro de Apocalipsis en 7 cuadros. Tú sabes que el número 7 se repite mucho en la Biblia, porque es un número de perfección, de plenitud. Pero en Apocalipsis encuentras 7 cuadros, correcto, en todo el libro está dividido en 7 cuadros, describiendo la historia de la iglesia, del pueblo de Dios y la historia política mundial, correcto. Mira, te voy a escribir por cuadros. Por ejemplo, el primer cuadro que encontramos en Apocalipsis es el cuadro de 7 iglesias que mencionan 7 periodos de la historia. Nosotros hoy estamos viviendo en el 7º periodo de la historia y es la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Por eso tú tienes que leer hoy Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Ahí hay un mensaje, una amonestación, es decir, en el primer cuadro es como una ventana por el cual miramos el futuro. Y en el primer cuadro allí vemos a 7 iglesias en 7 periodos. Hay un segundo cuadro. En el segundo cuadro encontramos a Cristo en el trono, siendo adorado por los ángeles, por los querubines. Encontramos el trono de Dios lleno de majestuosidad. ¿Y sabes qué más encontramos ahí? Allí encontramos 7 sellos. Encontramos qué significan los 7 sellos. Encontramos qué significa el sello de Dios, porque los hijos de Dios tienen que ser sellados. ¿Te das cuenta? Eso vemos en el segundo cuadro. Jesús en el trono siendo exaltado. Pero hay un tercer cuadro. Y el tercer cuadro en Apocalipsis es que vemos allí 7 trompetas. Y las 7 trompetas relatan allí acontecimientos políticos y religiosos. Tú te vas a quedar sorprendido como grandes cosas que la historia hoy describe estaban ya profetizados en Apocalipsis. Pero hay un cuarto cuadro. Te dije que solamente tenía 3 minutos. En el cuarto cuadro tú vas a ver el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y cómo tú y yo nos envolvemos en ese gran conflicto. Vimos que esa batalla se inicia en el cielo, se traslada a la tierra e involucra a todos los seres humanos. Y en ese conflicto hay un vencedor y Cristo es el vencedor. Hay un quinto cuadro. Y en el quinto cuadro, ¿sabes qué cosas se ven? 7 plagas postreras para todos aquellos que rechazan la gracia de Dios. Hay un sexto cuadro. Y el sexto cuadro encontramos a una mujer ramera
la destrucción de esta Babilonia espiritual, de esta confusión espiritual. ¿Y sabes cómo me encanta el séptimo cuadro? El séptimo cuadro habla de la venida de Cristo, habla del milenio de los redimidos en el cielo, habla que tú y yo nacimos para vivir eternamente, y si aceptamos hoy a Jesús como nuestro Salvador, el séptimo cuadro me dice que todo este dolor que estamos pasando hoy va a ser pasajero, que un día Cristo va a regresar. El séptimo cuadro me emociona porque habla acerca de la eternidad. ¿Cómo será la tierra nueva? ¿Cómo será el cielo? Dime, ¿no te emociona eso? Es por eso que vamos a tomar en cuenta el libro de Apocalipsis, porque es importante su lectura. Ya sabes que aquí nos describe los acontecimientos del futuro, y este libro también fue escrito para que tú y yo podamos encontrar felicidad. ¿Sabes? Alguien escribió lo siguiente: cada profecía de la Biblia es como una naciente de agua. ¿Conoce la naciente de agua? Y esa naciente parece que se va juntando en todos los libros de la Biblia y empiezan a desembocar allí en el gran mar de Apocalipsis. Apocalipsis es un mar de revelación. ¿Sabes? Los evangelios describen a la pasión de Cristo. Apocalipsis describe la redención y la victoria de los redimidos. En los evangelios nosotros encontramos, ¿sabes qué cosa? A un Cristo maltratado, a un Cristo humillado. Allí en Apocalipsis encontramos no solamente un cordero inmolado, sino al león de la tribu de Judá. Mientras que en los demás evangelios encontramos a un Jesús que fue muerto, crucificado por nosotros. Ahora en Apocalipsis encontramos a un Jesús resucitado, victorioso y viniendo como Rey de Reyes. Apocalipsis es un libro que me dice que el mal pronto terminará, que todo esto está llegando a su final, que yo no debo preocuparme, que yo debo estar feliz. Es por eso que cuando yo veo Apocalipsis, yo aquí debo encontrar promesas para mi vida. ¿Sabes que Apocalipsis es un libro de esperanza? ¿Sabes que lo que perdimos por el pecado allá en el Edén, el árbol de la vida, lo recuperamos una vez más en el libro de Apocalipsis? ¿Sabes que lo que el pecado nos quitó, en Apocalipsis vemos que una vez más es dado para el vencedor? Tú sabes que en la Biblia hay 7 promesas para el vencedor. ¿Qué significa un vencedor? Alguien que lucha. Tú y yo estamos involucrados en una batalla. Y un vencedor es aquel que se pone de parte de Dios. Aunque tenga que perder privilegios, poder, dinero, trabajo, familia, influencia en esta vida, se pone delante parte de Dios y Él es un vencedor. Y este libro me da promesas para el vencedor. Este libro me dice: lo mejor está por venir, que Cristo está regresando. Había un hombre que leyó Apocalipsis y estaba tan sumergido en la lectura que una noche tuvo un sueño. ¿Y sabes qué cosa soñó? Él estaba allí en el cielo y de pronto estaban ingresando todos los profetas y dijo: yo no puedo entrar ahí porque no soy profeta. Luego le siguieron los apóstoles. Dijo: yo no puedo porque yo no soy apóstol. Luego los mártires, multitudes de mártires. Yo no puedo, yo no soy mártir. Y detrás los predicadores. Dijo: yo nunca prediqué un sermón, yo no merezco el cielo. Pero después vio de que todos armaban un cántico y cuando parecía de que todo iba a terminar la ceremonia, dijo: yo estoy perdido. Y de pronto una grande multitud ingresaba y todos empezaron a aplaudir. ¿Y sabes quiénes estaban llegando? Aquellos pecadores arrepentidos. Ahí estaba María Magdalena delante de esa multitud. Y este hombre dijo: yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy mártir, yo no pude haber hecho tantas cosas en la tierra, pero yo soy un pecador arrepentido. Entonces también puedo formar parte de esta multitud. Te voy a decir algo. ¿Sabes quiénes irán al cielo? No irán santos en el sentido de aquellos que nunca pecaron. No, querido. Al cielo irán aquellos que no rechazaron la gracia de Dios. Aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Habrán 2 tipos de pecadores. ¿Por qué un tipo de pecador va al cielo y el otro pecador se pierde? ¿Por qué? Los 2 fueron pecadores. Un pecador aceptó a Jesús en el corazón y vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque pecó, se salvó. Pero el otro tipo de pecador siempre se resistió al llamado de Dios. Y en este momento Dios te está llamando. Te está llamando a formar parte de su reino. ¿Sabes qué dice Apocalipsis 22:17?
El espíritu y la esposa dicen amén. El que oiga, diga amén. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. ¿Quieres beber de esa agua de vida? ¿Quieres tener a Jesús en el corazón? Cierra tus ojos donde estás. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encuentro esperanza. Y hoy descubrí que el libro de Apocalipsis me declara la verdad. Necesito investigar, necesito comprender, necesito tener esperanza en el corazón, necesito ser feliz, pero sobre todo necesito aceptar en mi vida a Jesús como mi Salvador. Basta de rebeldía, basta de hipocresía, basta de banalidades. Hoy acepto a Jesús en mi vida. Por eso te entrego mi vida, mi corazón, porque yo quiero vivir sabiendo que lo mejor está por venir. Y lo mejor es que quiero vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, quiero invitarte para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero este sábado en una de nuestras iglesias. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.